Mi nombre es Sandra, tengo 50 años y vivo en la Ciudad de México. Me enteré del canal a través de mi hijo, que tiene 25 años, y él me convenció de contar este relato que me ocurrió en el año 2000, justo el año en que él nació. Pasé mucho tiempo guardando esta historia, se la conté solo a mi hijo muchos años después, y él me cree, pero ahora, viendo a tantas personas contar sus propias historias, pensé que podría hacer lo mismo. Este relato involucró a mi hermana menor, quien también lo vivió y hasta pasó por algo aún más macabro después de aquella noche en que vimos aquello. En fin, voy a contar cómo sucedió todo. Este hecho ocurrió cuando yo vivía en Chihuahua, en esa época aún era joven, tenía 25 años y acababa de tener mi primer hijo. La vida estaba muy agitada y me estaba acostumbrando a ser madre, pero había un problema: mi esposo, que se llama Roberto, trabajaba mucho y apenas estaba en casa. Para empeorar la situación, su trabajo se encontraba en una ciudad vecina. Por ello, pasaba mucho tiempo sola en casa con Felipe, mi hijo. A veces, mi madre enviaba a mi hermana menor, Adriana, que tenía 17 años, a pasar un tiempo en casa y a ayudarme con las tareas. Las cosas no marchaban muy bien después del parto, y con mi esposo ausente la mayor parte del tiempo, el apoyo de mi hermana fue fundamental en aquella época. Esto incluso nos acercó mucho y nos hicimos más amigas. Otro problema era que a Felipe aún no lo habían bautizado, pero yo quería esperar a que Roberto tuviera algo de tiempo libre para que pudiéramos hacerlo en familia, ya que él deseaba participar en esas ocasiones. Sin embargo, esta situación ya se estaba volviendo incómoda para mí, pues mi familia era muy católica y estaban insistiendo en que hiciera el bautismo de inmediato. Toda esa presión incluso me hizo evitar visitar a mis padres por un tiempo. Estaba decidida a esperar el mejor momento y hacer todo eso junto a Roberto. Pero, a pesar de todas estas situaciones molestas, las cosas estaban bastante tranquilas. Sin embargo, todo cambió aquella tarde en que mi hermana fue a pasar el día conmigo en casa. Llegó después de clases y me contó algo extraño. Según ella, algunos compañeros empezaron a decir que estaban desapareciendo animales en la región, especialmente en algunas casas más alejadas. Uno de ellos comentó que un vecino había perdido un cerdo que criaba en el patio trasero. El padre del muchacho pensó que el animal se había escapado, pero no había ninguna cerca rota por donde pudiera haber pasado, ni ninguna marca en el jardín o rastro del animal. Cuando me contó eso, no le presté mucha atención, pensé que podría tratarse de algún ladrón, nada muy inusual. Pero entonces, me dijo que se estaba difundiendo un rumor de que quien estaba llevándose esos animales era un hombre lobo, incluso decían que se trataba de un indigente que había aparecido en la región unos meses antes de que comenzaran a suceder estas cosas. En ese momento, no pude tomar en serio esa historia, me pareció una gran tontería, algo de jóvenes que inventan historias para llamar la atención. Me reí de ella y le pedí que me ayudara en la cocina. En ese instante, también se rió y estuvo de acuerdo conmigo en que aquello era pura tontería. Con el paso del tiempo, iniciamos otras conversaciones y hasta olvidamos el asunto, pero aquello fue solo el comienzo de todo. Pasaron unos días más y mi hermana volvió a venir a mi casa. Después de cuidar a Felipe, nos sentamos a tomar un café en la cocina y ella me contó que uno de sus amigos de la escuela estaba muy molesto porque su perro. La noche anterior, cuando iban a dormir, dejaban al perro atado a una cadena en una casita en el patio. El animal era de compañía y toda la familia se mostró muy afectada, pidiendo ayuda a algunos vecinos para encontrarlo. Mi hermana dijo que no se quedaría mucho ese día, pues también iba a ayudar a buscar por el barrio. Acordó volver al final de la tarde para dormir en casa. Me contó que anduvieron más de 2 horas tratando de encontrar al perro, pero no lograron hallarlo. Sin embargo, poco antes de que detuvieran la búsqueda, su amigo apareció corriendo con una mirada algo asustada. Llevaba una correa con una cadena rota y algunas marcas rojas. Confirmó que esa era la cadena que sujetaba al perro,
pero lo que asustó a las personas fueron las marcas, que podían indicar que algo muy grave le había ocurrido al animal. Dijo que lo encontró en una zona más alejada, entre algunos terrenos baldíos. Otro detalle que mostró fue que había unos pelos negros pegados a la cadena, y no pertenecían a su perro, pues este tenía pelaje gris. Con eso, toda aquella historia y rumor sobre hombres lobo empezó a fortalecerse aún más en el barrio. Sin embargo, yo seguía siendo escéptica sobre todo eso. Para mí, el perro había escapado, se había lastimado al romper la cadena y terminó desapareciendo en el monte. Fue entonces cuando llegó la noche que confirmó lo equivocada que estaba. Transcurrió una semana desde la desaparición del perro y la gente ni siquiera comentaba más sobre el asunto. Ese tipo de cosas se olvida rápidamente. Entonces acordé con Adriana pasar la noche en casa. Recuerdo aquella noche muy bien, hacía calor, era final del verano y la casa estaba muy sofocante, ni siquiera el ventilador ayudaba ese día. Después de cenar, puse a Felipe a dormir y Adriana y yo fuimos a la terraza de la casa para tomar un poco de aire. Nos sentamos y conversamos un poco, ya eran alrededor de las 10 de la noche. De repente, mientras estábamos distraídas, escuchamos un gruñido bajo proveniente de un árbol cercano a la casa. Estaba muy oscuro, así que dejamos de conversar y comenzamos a mirar a nuestro alrededor, pero no se veía bien. Fue entonces cuando empezamos a percibir un olor muy fuerte a perro mojado y tierra. Mi hermana y yo miramos sin comprender bien lo que estaba ocurriendo, pero con todos aquellos rumores y desapariciones de animales en la región, comenzamos a asustarnos. Pasados unos minutos, ese sonido volvió, como si algo se moviera entre unos arbustos cercanos a la intersección que estaba en la esquina. Nos levantamos las dos para tratar de ver mejor a nuestro alrededor y entender de dónde provenía ese sonido de pasos, que parecían acercarse cada vez más a nosotras. Eso duró algunos segundos, mi hermana ya me estaba jalando hacia adentro de la casa, pues tenía miedo de que fuera esa criatura. Pero yo aún era un poco escéptica con aquella historia de hombre lobo, aunque pronto descubriría que estaba equivocada. Fijé la mirada en la esquina, cerca de los arbustos, y fue entonces cuando vimos esa enorme silueta moviéndose entre el follaje. Se estaba acercando lentamente hasta que finalmente la criatura se mostró en el borde de la calle, cerca de un poste de luz. Aquella cosa era enorme, parecía una especie de perro deformado, pues tenía la espalda más alta, como si fuera medio corcunda. Su pelaje era irregular y oscuro, con parte de su cuerpo sin ningún pelo. La bestia andaba en 4 patas, casi erguido, con las patas traseras en algunos momentos tocando el suelo, mientras que las patas delanteras parecían sostenerlo. Se asemejaba a un hombre levemente encorvado. Era una visión aterradora. En ese momento me quedé en shock, pues lo que estaba viendo era la confirmación de que realmente había algo fuera de lo normal por allí. No quería creerlo, pero aquello estaba a pocos metros de mi casa, no había forma de negar la realidad. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir este contenido para llegar a más personas. También te invitamos a visitar nuestra tienda. Sigamos. Fue entonces cuando se activó la alarma de peligro en el que estábamos. Sentí a mi hermana sujetándome el brazo, con voz temblorosa, me dijo que entráramos enseguida. Corrimos adentro, y yo cerré la puerta, pidiéndole a Adriana que corriera hacia el fondo para verificar que todo estuviera bien cerrado. Apagué la luz de la sala y me alejé de la puerta y de la ventana, quedándome cerca del pasillo que conducía a la cocina. En ese instante temblé, pues pude ver la sombra de la criatura pasar por la ventana lateral de la casa y dirigirse hacia el fondo. Llamé a mi hermana en voz baja y ella apareció, asegurando que todo estaba cerrado. Pero eso no me dejó aliviada, ya que sabía que aquella cosa rondaba el lugar. Entonces vino el susto, mi hermana y yo saltamos con el primer golpe en una de las ventanas. Fue cuando me di cuenta de que era en el cuarto, me desesperé en ese instante.
Corrimos hacia el cuarto y notamos la sombra de la bestia en la ventana, temblando con cada golpe. Luego, Felipe se despertó asustado por el ruido y comenzó a llorar. Yo temblaba de pavor, pero sabía que tenía que sacarlo de allí. Corrí hacia la cuna y lo tomé en brazos. Parece que en el momento en que tomé a Felipe, la criatura se enfureció aún más, pues los golpes en la ventana se hicieron más violentos. Todo era un caos, no sabía a dónde correr. Entonces Adriana se volvió hacia mí y me dijo que me encerrara en el baño, y que iba a intentar algo que recordaba de antiguas historias sobre hombres lobo. Le dije que dejara de hacer tonterías y viniera conmigo, pero ella fue obstinada y se acercó a la ventana, donde la criatura estaba a punto de derribarla. Con voz temblorosa, le dijo a la criatura que se fuera y que regresara al día siguiente a buscar sal. Yo ya había oído ese tipo de cosas, pero no creía nada de ello. Sin embargo, la criatura continuó golpeando unas cuantas veces y luego se detuvo. Aún se podía oír su respiración pesada durante algunos segundos. Seguidamente, se escucharon los pasos pesados de la criatura alejándose de la ventana y dirigiéndose hacia el otro lado de la casa. Fue solo en ese momento que pudimos respirar un poco, aliviadas, aunque Felipe aún estaba muy agitado y llorando en mis brazos. Adriana y yo fuimos a la sala y nos sentamos. No en el sofá, en fin, conseguimos calmarlo, nos quedamos allí sentadas en la oscuridad, quietas, esperando que aquella cosa no regresara. Adriana tomó mi mano y empezó a rezar. Nunca olvidaré el pavor que sentí aquella noche. Mi impresión es que la criatura estaba detrás de Felipe. Terminamos quedándonos dormidas. Yo desperté cerca de las 5 de la mañana y llamé a mi hermana. Ella se despidió y se fue a su casa a cambiarse para ir a la escuela. Durante aquella mañana, estuve tratando de entender lo que había sucedido y el motivo por el cual aquella cosa quería a mi hijo. Entonces recordé otra antigua historia sobre hombres lobo. Todo eso comenzó a tener sentido para mí. Según la leyenda, algunas de esas criaturas cazan a recién nacidos que aún no han sido bautizados, y yo ya había escuchado eso antes, pero como no creía en nada de aquello, nunca le di mucha importancia. Sin embargo, la noche anterior descubrí que todo eso es real. Pero no terminó ahí. Esa misma tarde, mi hermana estaba en casa muy alterada y preguntando si Felipe y yo estábamos bien. Dije que no había pasado nada más, pero me pareció extraña su reacción. Le pedí que se sentara y se calmara, y le pregunté qué había ocurrido. Tomó un poco de agua y me contó algo impresionante. Según ella, tan pronto como llegó a casa por la mañana, se dio un baño y se estaba cambiando para ir a la escuela, cuando escuchó palmadas en el frente de la casa. Mi madre le pidió que fuera a ver quién era. Cuando mi hermana llegó a la puerta, vio a un sujeto desconocido, a quien nunca había visto en el barrio. Él parecía un vagabundo o un indigente. Era un hombre alto, de porte físico fuerte y con la piel bronceada. Ella preguntó qué quería. Entonces, el hombre la miró a los ojos y dijo que estaba allí para recoger lo que ella había prometido. Adriana, sin entender la situación, preguntó nuevamente qué era lo que él quería. Entonces, el hombre dijo que había venido a buscar la sal que ella había prometido durante la noche. Ella comentó que se estremeció y andaba con los ojos muy abiertos, mirando al sujeto. Enseguida, entró y fue a la cocina, puso un puñado de sal en una bolsa y se lo entregó al hombre. Él bajó la cabeza en señal de agradecimiento y sin decir nada, se dio la vuelta y salió caminando. Después de que ella me contó esto, solo se confirmó que las leyendas son reales y que esa criatura realmente existe. Todo esto fue muy difícil de aceptar para mí, pero los hechos estaban ahí y solo me quedaba creer en lo que mis ojos vieron. Decidí pasar unos días en la casa de mis padres hasta que Roberto regresara. Cuando finalmente él apareció, insistí en que bautizáramos a Felipe lo antes posible. Decidí no contar lo que había ocurrido esa noche, pues sabía que él no lo creería, y le pedí a Adriana que tampoco dijera nada.
Logré bautizar a nuestro hijo esa misma semana y eso me alivió bastante. Después de aquello, nunca más sucedió algo parecido y la vida volvió a la normalidad, pero, aún así, en algunas noches en las que me quedaba sola en casa, todavía temía que aquella bestia pudiera aparecer de nuevo. En fin, este es mi relato. Afortunadamente, un tiempo después, Roberto consiguió un trabajo en la Ciudad de México y nos mudamos. Mi familia continúa viviendo allá, así que a veces viajo para visitarlos, y es inevitable recordar aquella noche aterradora. Mi hermana y yo a veces hablamos de esa noche, y ella tiene la certeza de que aquella criatura era, de hecho, un hombre lobo. Bueno, finalizando otro relato de la bestia, quiero decir que me parece muy curioso ese asunto de la sal y del hijo no bautizado. Son leyendas antiguas que muchos cuentan, especialmente las personas de mayor edad. No sé muy bien qué pensar sobre eso, sé que la sal tiene poderes de protección espiritual, pero aún así es muy extraño pensar que posee esa fuerza contra una criatura que, por más sobrenatural que sea, sigue siendo algo físico, al menos eso aparenta ser. Entonces, esta vez dejo aquí más una pregunta que una opinión: ¿será que la sal es realmente capaz de evitar al hombre lobo? Pero aún así, me pareció una historia muy intensa, pues la bestia estaba realmente dispuesta a todo para llevarse al hijo de Sandra, por lo que no tengo ninguna duda de que ella nunca más